¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública para tratar de comprender mejor qué es lo que pasa y por qué nos afecta. Y justamente cerrando ahorita el programa de los periodistas, estaba escuchando las declaraciones que hizo el fiscal general de la República, las que hizo el secretario general de Seguridad y lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con respecto a la manipulación y las complicidades de muchos jueces con la delincuencia organizada. Pues fíjese usted, resulta que el Senado de la República y la Cámara de Diputados le pidieron al Instituto Nacional Electoral que anulara 26 candidaturas de aspirantes a cargos en el Poder Judicial. Pues parece una ironía, pero es verdad que por lo menos, escuche usted, por lo menos 14 de los 18 candidatos a funcionarios judiciales impugnados por el Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral, esto lo hizo el pasado domingo 4 de mayo del 2025, 14 de los 18 que son impugnados por estar presuntamente vinculados a alguna situación delictiva, 14 son responsabilidad del Senado de la República. Es decir, esos 14 de 18 candidatos que está impugnando el Senado y que ya están en las boletas electorales, llegaron ahí por la irresponsabilidad o la falta de pulcritud del mismo Senado de la República en el momento de validar esas postulaciones. Esos candidatos, pese a que los mismos legisladores argumentan en su contra que no cumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación por estar vinculados a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada, llegaron a las boletas por la negligencia del Comité de Evaluación del Senado de la República. 14 de esos 18, porque hay otros 8 que están impugnados porque no cumplieron con el requisito mínimo de tener 8 de calificación, algo que en términos administrativos no resulta tan grave cuando vemos que para llegar al 8 de calificación en promedio, algunos se quedaron a unas cuantas décimas. Pero en el caso de los 18 candidatos que son impugnados porque presuntamente están vinculados a investigaciones penales federales, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada, 14 de esos 18 que impugnan los legisladores, los senadores y los diputados, son responsabilidad de los senadores que hayan llegado a la boleta. De esos 18 candidatos que senadores y diputados señalan por fallas graves y de los cuales se pidió al INE que cancelara sus registros, solamente 2 fueron respaldados por el Poder Judicial y otros 2 respaldados por el Poder Ejecutivo, es decir, por la Presidencia de la República. De los restantes 6 candidatos impugnados porque no cumplieron con el requisito de tener un mínimo de calificación promedio de 8, fueron 7 los postulados por el Poder Ejecutivo y 1 más por el Poder Legislativo, aunque 6 de esos 8 candidatos impugnados por la calificación, 6 de ellos se quedaron a unas décimas de punto de llegar al 8 de promedio. El pasado domingo, 4 de mayo del 2025, en un comunicado oficial, el Poder Legislativo de la Federación informó que los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado de la República, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral la cancelación del registro de candidatos a cargos judiciales en el actual proceso electoral extraordinario. Consideraron que 18 personas que estarán en las boletas en los comicios para renovar el Poder Judicial el primer domingo de junio del 2025 no cumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación y 8 candidaturas más no cumplen con el promedio general de calificación mínima de 8 en promedio. Sin embargo, y esto es muy importante que usted lo escuche y lo procese, sin embargo, habría que señalar que en la fracción cuarta, párrafo cuarto del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que muchos diputados y senadores nunca en su vida han leído, aunque sí la han modificado caprichosamente, bueno,
Pues en el artículo 96 de la Constitución se advierte con toda claridad que es responsabilidad del Senado de la República incorporar a la lista de aspirantes a los magistrados de circuito y jueces de distrito que, estando en funciones, tengan interés en participar como candidatos a los comicios del 1 de junio del 2025. El referido párrafo dice textual lo siguiente: el Senado incorporará a los listados que remita al Instituto Nacional Electoral a las personas que se encuentren en funciones en los cargos señalados en el párrafo anterior, es decir, magistrados de circuito y jueces de distrito, al cierre de la convocatoria respectiva, excepto cuando estos magistrados y jueces en funciones manifiesten su declinación a la candidatura dentro de los 30 días posteriores a su publicación. ¿Esto qué significa? Algo muy simple. Ahora que veamos los nombres y la tabla donde vienen los nombres de los candidatos que llegaron a la boleta porque están en funciones como magistrados y como jueces, esos que están en funciones y que el Senado tenía la obligación de incorporar a las listas y a las boletas, no fueron revisados adecuadamente por el Senado de la República o por el Comité de Evaluación del Senado de la República. Por lo tanto, de acuerdo con lo que dice la ley, el Senado de la República es responsable de que por lo menos 14 de esos 18 candidatos impresentables llegaron a la boleta por su irresponsabilidad. Y vemos en la diapositiva número 5 la lista de los primeros 9 candidatos impugnados por las cámaras de senadores y diputados por presunta mala reputación. Y recuerde que usted puede ponerle stop, alto a este video y puede ver después con calma la lista y es recomendable que lo haga. Ahí vemos, por ejemplo, el número 1, Arturo César Morales en funciones. El 2 en funciones y postulado por el Poder Judicial. El 3 postulado por el Poder Legislativo, es decir, por la Cámara de Diputados y de Senadores. El 4 postulado por el Poder Legislativo. El 5 postulado por el Poder Legislativo. El 6 postulado por el Poder Legislativo. El 7 en funciones. El 8 en funciones. El 9 en funciones. Esos que están en funciones, quien los puso en la lista y en las boletas fue el Senado de la República sin revisarlos adecuadamente. Vemos en la diapositiva número 6 el resto de estos 18 candidatos impugnados porque presumiblemente tienen mala reputación. El 10 lo propuso el Poder Legislativo. El 11 lo propuso, llegó porque estaba en funciones y también lo apoyó el Poder Judicial. En la diapositiva número 6 vemos que el 13 también estaba en funciones. El 14 en funciones. El 15 y el 16 sí fueron propuestos por el Poder Judicial y el 17 y 18 sí fueron propuestos por el Poder Ejecutivo. Pero los 14 restantes o estaban en funciones y fueron puestos en la lista y en la boleta por el Senado sin ser revisados adecuadamente y otros, el resto de esos 14, fueron propuestos por el Poder Legislativo con responsabilidad de la Cámara de Senadores. Bueno, y vemos en la diapositiva número 7 la lista de los 8 candidatos que no tuvieron el promedio mínimo de 8 puntos que establece la Constitución para aspirar a ser candidatos a magistrados o a jueces. Pero vemos casos, por ejemplo, como el de Arturo Manuel Fernández, a quien propuso el Poder Ejecutivo, que tiene un promedio de 7.93. Le faltaron 7 centésimas para llegar al 8. Vemos el caso de Elba Regina Jiménez, que tiene 7.9. El caso de Juan Hernández Rodríguez, que tiene 7.84. Y los únicos promedios que están por debajo del mínimo razonable, usted sabe que en una calificación, cuando la calificación del alumno rebasa el 50 y está en el 55 o 60, en el punto 55 o 60, es muy probable que el profesor le suba la calificación al punto siguiente. Aquí los únicos que no estarían en ese supuesto de rebasar el 7,5 sería, por ejemplo, el número 7 de esta diapositiva, que es Alejandro Ramírez, que tiene 7 puntos, pero, por ejemplo, y también Porfirio Aldana, el número 6, que tiene apenas 7.19. Todos los demás rebasan el 7.6. Bueno, pero ese ya será un asunto que tendrá que analizarse desde otra perspectiva, desde el punto de vista administrativo. Bueno,
Vámonos, Luis, a la diapositiva número 9. ¿Por qué? Porque le voy a leer, mientras usted ve los rostros de estos candidatos, yo le voy a leer quién es cada uno de ellos. En funciones, Arturo César Morales Ramírez, magistrado en funciones y candidato a permanecer en su cargo de magistrado en el primer circuito correspondiente a la Ciudad de México. Senadores y diputados le objetaron por estar imputado por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud en la averiguación previa PGRX. Es una averiguación del año 2007. El que está en medio, en funciones y apoyado también por el Poder Judicial, se llama Alejandro Tlacuac, así es el apellido, Tlacahuac Citlalpopoca. Él es magistrado en funciones en el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito correspondiente al Estado de Puebla. Fue impugnado por delitos por diputados y senadores, pues está imputado por el presunto delito de abuso sexual en una carpeta de investigación del 2024. Y el tercero de la derecha, en amarillo, se llama Leopoldo Javier Chávez Vargas, que es candidato a juez de distrito en materia mixta en el 25º Circuito Judicial del Estado de Durango. Diputados y senadores le señalaron de haber estado preso casi 6 años en los Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. Estos son los primeros 3 que le presento, los perfiles completos y además las fotografías para la gente que pregunta, oiga, ¿y cuáles candidatos son impresentables? Bueno, pues según los diputados y los senadores, estos que le estoy presentando son impresentables. Vámonos, Luis, a la diapositiva número 10, por favor. En la diapositiva número 10 vamos a ver los perfiles de otros 3 candidatos enseguida. Por ejemplo, el perfil de Arturo César Morales Ramírez. Arturo César Morales Ramírez es magistrado en funciones y candidato a permanecer en su cargo de magistrado en el primer circuito correspondiente a la Ciudad de México. Senadores y diputados le objetan por estar imputado por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud en una averiguación previa del 2007. En medio aparece Alejandro Tlacahuac Citlalpopoca, ahora sí lo dije bien. Él es magistrado en funciones en el Tribunal Colegiado del sexto circuito correspondiente al Estado de Puebla y fue impugnado por diputados y senadores, pues está imputado por el presunto delito de abuso sexual en una carpeta de investigación del 2024. Y el tercero de la derecha es Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez de distrito en materia mixta en el 25º Circuito Judicial del Estado de Durango, a quien se le señala de haber estado preso casi 6 años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. Vamos ahora, Luis, si me haces favor, a la diapositiva número 11. En esta diapositiva 11 le presento el perfil y las fotos de otros 3 candidatos que también están impugnados presuntamente por mala fama. Estamos hablando, Luis, de la diapositiva número 11, por favor. La diapositiva 11. En esta diapositiva 11 tenemos a Andrés Montoya García, candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del 5º Circuito Judicial, con residencia en Sonora. A él se le atribuye responsabilidad en la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, ocurrido el 2 de abril del 2005. En medio está Edgar Agustín Rodríguez Beiza. Él es candidato a magistrado de Tribunal Colegiado en el primer circuito de la Ciudad de México. Es objetado por diputados y senadores, pues en 2017 una de sus alumnas en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas en Ciudad de México lo denunció por abuso sexual, lo que condujo a su vinculación a proceso. El proceso concluyó sin que se resolviera el asunto de fondo, pues la víctima le otorgó el perdón el 26 de marzo del 2019, según cita información de la plataforma digital Animal Político, el 14 de julio del 2022. Y a la derecha, en color amarillo, vemos la ficha y el perfil de Francisco Herrera Franco. Francisco Herrera Franco es candidato a juez de distrito en materia penal por el 11º Circuito Judicial que corresponde al Estado de Michoacán,
se impugna su candidatura por estar presuntamente vinculado con la delincuencia organizada e implicado en el asesinato de 2 periodistas en Michoacán. Si usted observa con atención, en la parte de abajo de estas fichas yo le puse una leyenda que dice: candidato a juez de distrito postulado por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial o por el Poder Legislativo. ¿Para qué? Para que usted vea quién los postuló y ahí ve las dos letras iniciales del poder que los postuló, y en los casos donde dice EF es que estaban en funciones, y a esos que están en funciones los metió a la lista el Senado de la República. Vamos ahora, Luis, a la diapositiva 13, por favor. En esta diapositiva 13 tenemos otros 3 candidatos impugnados. Se trata de Francisco Martín Hernández Zaragoza, que es candidato a magistrado del Tribunal Colegiado en el tercer circuito en materia penal, con sede en Jalisco. Se objeta su candidatura, pues siendo juez de distrito, fue acusado de presunto abuso sexual en agravio de diversas personas, sancionado y destituido. A este hombre lo sancionó y lo destituyó el Consejo de la Judicatura Federal en febrero de 2015. En medio, sin foto, y no pude conseguir la foto, en medio está Marco Ángel Antonio Villegas. Marco Ángel Antonio Villegas Cortés. Él es aspirante a juez de distrito en materia mixta del 7º Circuito de Veracruz. Se solicitó la anulación de su candidatura por estar implicado en una carpeta de investigación por amenazas y lesiones en contra de una mujer. Y a la derecha está Noé Castro Melgar, actualmente en funciones y es candidato para permanecer en el cargo de juez de distrito por el primer circuito de la Ciudad de México. Diputados y senadores piden la anulación de su candidatura por estar imputado por el presunto delito de peculado y abuso sexual en la carpeta de investigación. Igual que en los anteriores, abajo viene quién lo postuló. Esas letras EF de Noel Castro Melgar significa que estaba en funciones y que está en funciones, y que quien lo puso en la lista y lo metió a la boleta fue el Senado de la República, que ahora lo impugna sin haber revisado en su momento procesal los antecedentes de este candidato. Y vamos ahora, Luis, a la diapositiva número 15, porque en esta diapositiva número 15 tenemos prácticamente el penúltimo paquete de candidatos impugnados. Aquí vemos en la diapositiva número 15 a Enrique Hernández Miranda. Actualmente es juez de distrito en materia penal del 5º Circuito Judicial, correspondiente al estado de Sonora. Él pretende permanecer en el cargo, pero se le señala por haber omitido indebidamente importantes medidas cautelares a imputados de delincuencia organizada en 2024, en el caso de Juvenal Jiménez, alias El Padrino, presunto líder de una red internacional de trata de personas. Vea usted los rostros, vea los nombres, vea los antecedentes, porque es una lista muy descriptiva que ofrecieron de manera conjunta la Cámara de Diputados y Senadores. En medio vemos a Conrado Alcalá Romo. Él es juez de distrito en materia penal del tercer circuito judicial correspondiente a Jalisco. Él es señalado de que en forma indebida en 2023 dejó sin efecto un auto de formal prisión y ordenó reponer el procedimiento en contra de Héctor Palma Salazar, alias El Güero Palma, fundador del cártel de Sinaloa. Y a la derecha de esta diapositiva vemos en la posición número 3 de esta diapositiva a María de Jesús López Guzmán, candidata a juez penal en el 20º Circuito Judicial correspondiente al estado de Chiapas. Su candidatura es objetada por señalamientos de que fungió como abogada defensora de un procesado al que se le imputó el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de secuestro en una averiguación previa del 2024. Y finalmente, Luis, nos vamos a la diapositiva número 17. En esta diapositiva número 17 vemos otros 3 candidatos impugnados. ¿Cuáles son los antecedentes de estos candidatos? Fernando Escamilla Villarreal es candidato a juez de distrito en materia penal por el 4º Circuito Judicial del estado de Nuevo León. Él es imputado por ser abogado defensor de personas pertenecientes a la delincuencia organizada. Vemos en medio que está Jesús Humberto Padilla Briones,
candidato a juez de distrito por el cuarto circuito que corresponde al estado de Nuevo León. Su candidatura es objetada porque advierten que fue puesto a disposición de la autoridad judicial luego de ser detenido por portación de arma de fuego y delitos contra la salud. Y a la derecha, en la tercera posición de esta diapositiva, vemos a Diana Montserrat Partida Aramburu. Ella es juez de distrito en materia penal en el primer circuito de Ciudad de México y es cuestionada por haber ordenado indebidamente la liberación de personas presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada, como Marcelino Ticante Castro el Fantasma, presunto jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Vamos, Luis, si me haces favor, a la última, a la diapositiva número 19. Aquí vemos en la diapositiva número 19 otros 3 candidatos impugnados que dicen los diputados y senadores que no gozan de buena reputación. Se trata de Julio Beredín Sena Velázquez, juez en funciones y candidato a juez en el distrito penal del primer circuito judicial de la Ciudad de México. Se le señala de haber otorgado indebidamente en 2019 una suspensión que impidió la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara. En medio vemos a Aníbal Castro Borbón, juez en funciones que busca permanecer en su cargo como juez de distrito en materia penal del quinto circuito judicial que corresponde a Sonora. Se le señala de que en septiembre del 2024 dictó sentencia absolutoria a Isidro N., un sujeto presuntamente vinculado a la delincuencia organizada. Y luego a la derecha vemos a Jesús Karina Almada Rábago. Ella es actualmente juez en funciones en el quinto circuito judicial correspondiente a Sonora. Se objeta su candidatura porque se le señala de haber sido abogada defensora de un procesado a quien se le relacionó con el cártel de Sinaloa por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, contra la salud, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército en una averiguación del 2013. Todos estos candidatos son candidatos impugnados por diputados y senadores porque presuntamente tienen mala fama o no tienen una buena reputación. Y al final veremos muy rápidamente los perfiles de los candidatos que impugnan porque se considera que no hicieron el promedio mínimo de 8 puntos. Entre los requisitos que establece el artículo 97 de la Constitución General de la República para aspirar a ser candidato a magistrado de circuito o juez de distrito, está el que se debe contar el día de la publicación de la convocatoria con título de licenciatura en Derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente, y de 9 puntos o su equivalente en las materias del derecho relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que todos tienen que tener título de abogado con una calificación mínima de 8, pero que en la especialidad para que se postulan, bien sea magistrado especializado en derecho penal, civil, administrativo, deben de tener en esa especialidad por lo menos 9 de artículo 97. Y vemos, Luis, si me hicieras favor, vamos a la diapositiva 21. En esta diapositiva 21 vemos a los candidatos que no cumplen con el promedio mínimo de 8 de calificación. De Sabundis, Arturo Manuel Fernández Abundis. Luego a la derecha tenemos a Hernán Rodríguez Juan Hernández Rodríguez, quien es candidato a magistrado en el 10º circuito correspondiente a Tabasco y tiene 7.84 de calificación. Casi arañaron el 8. Bueno, vamos a la diapositiva número 22. En la diapositiva número 22 tenemos otros 3 candidatos que no tienen el mínimo de calificación de 8. Ahí vemos a Miguel Gaspar Pech Martínez, Miguel Gaspar Pech Marínez, y él es candidato a juez en el 27º circuito que corresponde a Quintana Roo y sacó calificación de 7.69 en promedio. En medio está Joaquín Flores Ruiz,
Joaquín Flores Ruiz es candidato a juez en el 23º circuito que corresponde a Zacatecas y él logró una calificación de 7.6. En tanto que a la derecha tenemos a Porfirio Aldana Mota, quien es candidato a juez del 7º circuito correspondiente a Veracruz y tiene una calificación de 7.19. A este señor si no se la podrían subir a 8, porque está por debajo de la mitad. Si tuviera 7.6, a lo mejor el profe le subiría a 8, pero tiene 7.19. Vamos a la diapositiva número 23. En esta diapositiva número 23 vemos a Alejandra Ramírez de la Vega. Ella es candidata a juez en el 2º circuito correspondiente al Estado de México y tuvo solo 7 de calificación. Y finalmente vemos a Alberto Parada Cerón, Mario Alberto Parada Cerón. Él es candidato a juez en el 2º circuito también del Estado de México y tiene 7.7 de calificación. Como usted puede ver, en el caso de los candidatos que son impugnados porque no dieron la calificación mínima de 8, hay casos que son rescatables. Un 7.93, 7.90, 7.84, 7.69, 7.6 y solamente están por debajo de la mitad 7.19 Porfirio Aldana Mota y también está con 7 de calificación Alejandra Ramírez de la Vega, pero con 7.7 por encima de la mitad se encuentra Mario Alberto Parada Cerón. Estos son los casos que tendrían que analizarse, pero además si usted escucha lo que le decía hace un momento, de que entre los requisitos que establece el artículo 97 de la Constitución, es que el día de la publicación de la convocatoria con título de licenciatura en Derecho, expedido legalmente, deben haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente. No sabemos si en el momento de evaluar el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo consideró que una calificación de 7.7, 7.8 podría ser equivalente a 8. No sabemos cuál fue el criterio, pero si usted observa, la impugnación a estos 8 candidatos no es del todo tan grave o tan seria como la objeción que se le hace a los 18 primeros candidatos que le presenté, quienes son impugnados por diputados y senadores que consideran que tienen mala reputación. Pero insisto, quien debió haber valorado a los candidatos que están en funciones como magistrados y jueces y van a aparecer en la boleta, quien los incorporó a la lista final y por lo tanto les dio su pase a la boleta, fue el Senado de la República, que ahora los impugna. Y entre esos 14 están también candidatos que fueron avalados por el Senado de la República, que ahora los impugna porque considera el Senado que no gozan de buena reputación. Es importante que usted vea las fichas, que vea los nombres, que los revise con calma, después vea con calma este video, póngale pausa y puede revisar los perfiles de cada uno, sobre todo porque la gente está buscando información de quiénes no serían recomendables para votar por ellos. Y otra cosa que quiero recomendarles, si ustedes se meten a Sin embargo al aire, así pónganle en cualquier buscador, en Sin embargo al aire, en la parte de abajo de Sin embargo al aire, de la plataforma de Sin embargo al aire, va a encontrar usted todos los videos de puntos y comas para aquellas personas que han estado preguntando dónde pueden ver los videos anteriores. En Sin embargo al aire, en la parte inferior de esa plataforma, usted encuentra ahí todos los videos de puntos y comas referidos a elecciones. Si les son útiles, ahí los encontrará. Por lo pronto, así terminamos puntos y comas. Gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.